Universitaria UNIR Remington por unirse de nuevo a nuestra sesión especial. El día de hoy nos convoca la segunda sesión especial y abordará los temas de estructuras y materiales. Les damos todas las gracias por participar. Les recordamos, por favor, que al final estaremos compartiendo nuestro chat para poder tener todas sus apreciaciones, y les recordamos que en el chat también pueden hacer todas sus preguntas. A continuación, les vamos a pasar una cápsula informativa. Esta cápsula informativa es de la Universidad Nacional. El tema es acerca de determinación de la carga crítica en vigas delta sometidas a cargas concentradas. Hola, mi nombre es Miguel González, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional y soy parte del grupo de investigación mecánica computacional y análisis estructural liderado por el profesor Carlos Graciano. Voy a presentarles el trabajo de investigación determinación de la carga crítica en vigas delta sujetas a cargas concentradas presentado en el quinto Simposio Internacional de Diseño y Construcción de Puentes. Existe un método de lanzamiento de puentes llamado el método de los empujes sucesivos, donde el puente es ensamblado por secciones en uno de sus extremos y luego se empuja hasta su posición final. Durante el lanzamiento, la reacción generada por los apoyos produce una condición de carga concentrada sobre la viga. Dentro del cálculo de la resistencia última, se debe calcular un factor de esbeltez que a su vez depende de la carga crítica de pandeo. Existen múltiples formas de incrementar la carga crítica de pandeo. Una de las más utilizadas es la rigidización longitudinal, y recientemente un nuevo método de empuje desarrollado por un grupo de españoles emplea una celda triangular o rigidizadores delta en la aleta comprimida. En este estudio se realizó un análisis paramétrico con el fin de conocer el comportamiento de los rigidizadores delta. Aquí podemos ver la viga utilizada en el modelo. Se utilizaron dimensiones similares a las utilizadas en el método de los españoles y se variaron 4 parámetros geométricos: la posición del rigidizador sobre la aleta y sobre el alma, la relación de aspecto de la viga y la relación entre el espesor del rigidizador y del alma. El modelo fue realizado en el software ANSYS, con condiciones de apoyo en los extremos y restricciones sobre el área de aplicación de la carga. Se encontró que el parámetro de mayor influencia en la carga crítica es la posición del rigidizador sobre el alma, que el espesor del rigidizador genera un aumento en el coeficiente de fondeo y que la posición sobre la aleta no afecta el comportamiento para posiciones cercanas a la aleta comprimida. Nosotros hemos realizado la convocatoria para que todas las personas que pertenezcan a grupos de investigación, semilleros de investigación, o si han llevado a cabo alguna investigación, algo en un grupo universitario, los invitamos a que nos envíen un video corto de 2 minutos. En nuestras redes sociales pueden encontrar los requisitos que necesitan y cómo deben enviar el video para poderlos promocionar y mostrar, como el video que acabamos de hacer, todos los proyectos que ustedes están llevando a cabo en las universidades. Continuando con la agenda del día de hoy, y presentamos hoy la sesión especial número 2, que estará a cargo de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy tendremos a unos estudiantes de posgrado que, junto con el ingeniero Julián Carrillo, que es el coautor de todas estas ponencias, van a presentar sus proyectos de investigación y sus tesis. Julián Carrillo es un ingeniero civil, es profesor titular de la Universidad Militar Nacional Nueva Granada y es director del Grupo de Investigación de Estructuras y Sísmica de la misma universidad. Actualmente hace parte de las juntas directivas de las asociaciones colombianas de ingeniería sísmica y de ingeniería estructural. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Es autor de 14 libros de investigación, 3 capítulos de libros, 95 artículos de revistas arbitradas, 5 reportes técnicos, 4 reportes de reconocimiento de daños por sismo.
69 artículos en conferencias y ha sido conferencista magistral en 15 congresos nacionales e internacionales en Colombia, Estados Unidos, Chile, México y Ecuador. Además, es inventor de 16 patentes otorgadas para aplicaciones en diseño sismorresistente. Asimismo, ha desarrollado 10 programas de computador para el uso en dinámica estructural e investigación experimental. A continuación, vamos a tener la ponencia Resistencia residual a flexiotensión del CRFA con diferente número de ganchos mediante la norma EN 14651. Nuestro expositor va a ser Juan Diego Vargas. Él es ingeniero civil de la Universidad Militar Nueva Granada, fue auxiliar de investigación del Grupo de Estructuras y Sísmicas de la misma universidad y actualmente es asistente de investigación del Grupo de Estructuras y Sísmicas de esta misma universidad. Juan Diego, te damos la bienvenida. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes que están en este momento viéndonos. Bueno, pues voy a iniciar. Como ya me presentó la señorita Laura, yo soy Juan Diego Vargas Mendoza. Les voy a presentar un trabajo que realicé junto con el ingeniero Julián Carrillo, que fue mi tutor de la opción de grado cuando estaba en la universidad. Este se titula Resistencia residual a flexotensión de concreto reforzado con fibras metálicas con diferentes números de ganchos mediante la norma N14651. De pronto a los estudiantes que nos están viendo durante el pregrado no nos explican mucho qué es concreto reforzado con fibras. Sin embargo, pues me voy a intentar explicar de la mejor forma posible y igualmente al final, pues con mucho gusto les atenderé todas las dudas que tengan. Bueno, para iniciar, vamos a empezar hablando qué es lo que es. Un momento. ¿Qué es lo que es el concreto, no? El concreto es un material que a compresión se comporta pues muy bien, tiene una buena resistencia. Dame un segundo. Ok, ya le había dado, perdón. Ahí está presentando. Vale. Bueno, para iniciar vamos a empezar hablando del concreto, concreto normal, ¿no? El concreto es un material que a compresión se comporta muy bien, pero cuando está sometido a tracción tiene ciertas dificultades. Tiene una baja deformabilidad, es muy frágil y su resistencia pues no es muy alta, ¿no? Debido a esto pues se tiene que acompañar muchas veces de barras, de estribos y demás para, digamos, para aportar esto que les hace falta. Un material que relativamente reciente se han ido usando son las fibras de acero. Las fibras de acero se agregan, digamos, por la misma razón, solo que tienen una forma en que trabajan algo diferente. Ustedes se preguntarán cómo es que las fibras aportan a la resistencia del concreto, a tracción, ¿no? Pues al momento, si tenemos, digamos, una viga de concreto reforzado con fibras, al momento en que se genera una fisura, las fibras que estaban, digamos, embebidas en el concreto van a empezar a conectar estas dos caras de la fisura, de la grieta, lo que va, digamos, lo que se va a resistir a que se abra la fisura. Esto lo que va a ocasionar es que después de que se haya agrietado el concreto, se produzca una resistencia post-agrietamiento, o también llamada una resistencia residual. Además de esta resistencia residual, también, digamos, viene acompañada de otros aportes, por ejemplo, la disminución de la degradación de resistencia, aumento en la tenacidad y la capacidad de formación, y una limitación de apertura y la propagación de fisuras. Eso también digamos, se ve reflejado en un mejoramiento de la durabilidad y la estética, porque a medida de que las fisuras son, digamos, más cortas y con menos apertura, el material se va a ver, digamos, más protegido frente a agentes ambientales que sean agresivos. Las fibras también tienen una facilidad de transporte y de ejecución en obra, pues, que es muy buena. También disminuyen la posibilidad de fallas frágiles, que está directamente relacionado con la degradación de resistencia. A diferencia del concreto simple, apenas se genera la fisura, no se genera el colapso,
sino que se genera la fisura y hay una resistencia que, digamos, puede servir a la estructura para, digamos, para hacer rehabilitaciones, para hacer reforzamientos o, en dado caso, hacer una evacuación. Y por último, que creo que es lo que, digamos, vamos a centrar ahora, que pueden reemplazar refuerzo convencional, específicamente el refuerzo acortante en elementos a flexión. Obviamente con ciertas, digamos, ciertas limitaciones y ciertas condiciones. Si hablamos de la NSR10, establece unos requisitos que tienen que cumplir estrictamente las fibras, que es que tienen que, bueno, el material tiene que tener cierta calidad, que es con base en esta norma, la NTC 5214, y que este parámetro, que se llama relación de aspecto, que es la, digamos, el cociente entre la longitud de la fibra y el diámetro de la fibra, tiene que estar entre 50 y 100. Más adelante les indicaré por qué es que se limita, digamos, este valor. Digamos, otro requisito que establece la norma es que la dosificación de fibras o la cantidad de la masa de fibras por cada metro cúbico de concreto tiene que ser mayor a 60 kilogramos por metro cúbico. También limitan la resistencia del concreto, que tiene que ser entre 17 y 40 megapascales, y ponen unos requisitos específicamente en el comportamiento residual pues, del concreto, de las fibras, ¿no? Que todo esto está basado en una norma americana, bueno, una norma estadounidense que se llama ASTM 6609. Todos estos requisitos es para que las fibras reemplacen el refuerzo mínimo acortante. En caso de que se quiera reemplazar un refuerzo que no sea mínimo, digamos, la norma establece una alternativa de diseño que es, bueno, si se puede demostrar de alguna forma, experimentalmente, que el concreto con fibras puede resistir el cortante, o sea, que puede reemplazar los estribos en la viga, pues se permite, ¿sí? Bueno, hablándoles de esta norma, la norma americana ACTM 6609, también llamada 4-Point Bending Test, pues digamos, es por su configuración, que tiene 4 puntos de apoyo, bueno, 4 cargas, 2 apoyos y 2 cargas aquí ubicadas en los tercios medios. Es un ensayo muy parecido a cómo se mide la resistencia a tensión en concreto normal. La diferencia es que la deflexión se sigue midiendo después de que ya se ha agrietado el concreto, ¿no? Entonces se mide tanto un parámetro aquí de resistencia en el punto de que se agrieta y otros parámetros después de que ya se ha agrietado, que son parámetros de resistencia residual. Dentro de estos parámetros está una resistencia residual máxima y 3 resistencias residuales que están relacionadas a ciertos valores de deflexión. Bueno, por otro lado, como en América, digamos, la mayoría de las normas se basan en las normas estadounidenses. En Europa también tienen su código. En Europa se llama el Model Code 2010. En este código también se permite que el concreto con fibras pueda reemplazar el refuerzo acortante, pero pues tiene ciertas diferencias. La diferencia más notoria es que se basan en un ensayo diferente. En este ensayo es el ensayo EN14C51, también llamado 3-Point Bending Test, porque tiene 3 cargas, 2 apoyos y una carga en la mitad. Otra diferencia es que se hace aquí una ranura en la mitad de la viga para que el momento que se genere la fisura, pues digamos, se induzca por aquí y se pueda medir la apertura de esta ranura. Esta apertura de la ranura es lo que ellos llaman CMOD y lo que usan para, digamos, para generar sus gráficas y sus resultados. Al igual que en el otro ensayo, hay un parámetro que es de resistencia en el punto de agrietamiento y otros parámetros que son de resistencia residual o resistencia después del agrietamiento. Bueno, el modelo usa esos parámetros para digamos, para calcular unos cocientes, poner unos valores mínimos y así pues establecer los parámetros mínimos que debe cumplir el concreto con fibras para poder usarse como refuerzo acortante. Bueno, con base en lo que les comenté, nos pusimos a pensar digamos, en dos cosas, ¿no? Primero, bueno, es muy bueno que, digamos, que haya una opción, que haya una alternativa, digamos, para este material, digamos, que se ha comportado muy bien en la literatura, para poder usarse realmente en estructuras, ¿no? Sin embargo,
yo creo que para las empresas y para una persona que quiera diseñar con este material le queda muy complicado antes de hacer un diseño, tener que hacer un ensayo para ver si el material le sirve o no, para ver cuál dosificación le sirve o para ver qué tipo de fibra le tiene que usar, ¿no? Entonces, con base en esto, planteamos el primer objetivo, que fue hacer un modelo para predecir lo que va, digamos, para predecir el resultado que va a tener este ensayo. En específico, nos basamos en el ensayo de la norma europea, el 14651. Como segundo objetivo, también nos basamos en relacionar las dos normas, la europea y la americana. Pues esto para, digamos, para generar un puente entre la investigación en Europa y en América, y digamos, a avanzar un poco más rápido en este tema de innovar con los materiales de construcción. Como nuestro interés era ver, digamos, el aporte de las fibras, establecimos tres variables. La primera fue el número de ganchos, la segunda fue el número la dosificación de fibras, y la tercera la resistencia a tensión de las fibras. El número de ganchos es lo que ustedes ven acá. Digamos, esta fibra tiene un gancho, que también es llamada comercialmente como 3D. Esta fibra tiene un gancho y medio, que es llamada comercialmente como 4D. Y esta fibra tiene dos ganchos, que es llamada comercialmente como 5D. Bueno, como les había dicho, como el interesante, o como el objetivo era ver el comportamiento de las fibras, se utilizó digamos, un solo concreto base, que fue de resistencia nominal de 24 megapascales, un tamaño máximo nominal de 12.7 milímetros y un asentamiento de 250 milímetros. Otras variables como las de las fibras, como lo es la relación de aspecto, lo que les expliqué, se mantuvo, digamos, igual, de 65, y la resistencia a tensión también varió. Los ensayos los dividimos, digamos, en dos fases. Una fase que fue una fase de caracterización, en donde se realizaron ensayos en estado fresco, que fueron asentamiento, contenido de aire, masa unitaria y dosificación real. Ensayos a compresión, en donde evaluamos la resistencia a compresión, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad. Y pues digamos, el eje fue la investigación, que fueron los ensayos a flexión, el ensayo según la norma europea y según la norma americana. Bueno, en los ensayos en estado fresco, observamos que el asentamiento disminuyó a medida que la dosificación y que el número de fibras aumentaba, el número de ganchos, perdón. Digamos que esto es algo interesante, que también se ha observado en otros estudios, y es que hay que considerarlo, digamos, en el caso de que uno vaya a trabajar con fibras de acero, hay que manejar un asentamiento, digamos, que sea cómodo para, digamos, para prever pérdida de trabajabilidad que se produce. Digamos, esta disminución en el asentamiento también se ve reflejado en el aumento de contenido de aire a medida que la dosificación y que el número de ganchos aumenta. Por otro lado, pues la masa unitaria sí no varió considerablemente y estuvo dentro de los márgenes que establece la NCR10, entre 2155 y 2550 kilogramos por metro cúbico. Bueno, aquí en los resultados a compresión, podemos observar que pues esto es una muestra, un cilindro de concreto simple, y a medida que se le agregaban fibras, pues digamos, los desprendimientos disminuían bastante, y la apertura y la propagación de las fisuras pues era menor. De aquí en adelante, cuando les vaya, digamos, a presentar los parámetros de compresión y de flexión, los vamos a realizar en términos de este término, que se llama índice de refuerzo. Ese índice de refuerzo es la fracción volumétrica, que digamos es directamente relacionado con la dosificación, y la relación de aspecto, que es lo que ya les había explicado. Bueno, como se esperaba, la resistencia a compresión tendió a ser constante, no hubo una variación debido a que las fibras generan digamos, su aporte a partir del momento que se genera la fisura. Por lo tanto, antes digamos, de la resistencia a compresión de concreto, no hay fisuras localizadas y por tanto no se van a generar, digamos, cambios. Hay que notar que en la literatura esta tendencia tiende de pronto en algunos estudios a disminuir o aumentar
embargo, esto depende de otros aspectos. Se va a aumentar el contenido de aire drásticamente y pues esto puede afectar la resistencia a compresión. Es un aspecto que puede afectar. Otro aspecto es si se aumenta mucho esta relación de aspecto, también puede influenciar negativamente la resistencia a compresión. Por eso es que la norma, digamos, en cierta medida, también limita este valor. Bueno, por otro lado, este módulo de elasticidad tendió a disminuir el índice de refuerzo, los límites establecidos de 100 rayos de Pelprima-C para concretos de densidad normal. El coeficiente de Poisson también estuvo cercano al valor que establece la NCR10 para diseño, que es de 0,20, pero sí disminuyó levemente debido a que las fisuras generan como un efecto de confinamiento en el concreto. Viendo estuvo cercana al valor comúnmente usado en la literatura, sin embargo aumentó con respecto al índice de refuerzo del número de ganchos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la resistencia a compresión, digamos, es constante, la deformación unitaria en la cual se alcanza esta resistencia a compresión tiende a aumentar, lo que significa que a partir de este punto ya el concreto con fibras ya empieza a mostrar un poco más de capacidad de deformación, ¿no? Bueno, ahora revisando eh, bien el punto central, que son los ensayos a flexión, se puede ver mejor la diferencia de comportamiento de tensión entre un concreto simple y un concreto con fibras. El concreto simple, apenas llega a la carga de agrietamiento, pues falla, digamos, inmediatamente. Mientras que el concreto con fibras, cuando se genera la fisura, las fibras comienzan a trabajar y se genera un aumento, digamos, drástico en la capacidad de deformación del concreto sin que falle e incluso un aumento en la resistencia a tensión digamos, del concreto, ¿no? Bueno, si revisamos este punto, que es el punto de agrietamiento, al igual que la resistencia a compresión tendió a ser constante, sin embargo, esta resistencia máxima residual aumentó, tanto con el índice de refuerzo como con el número de ganchos. Por ejemplo, ahí ya hay dos variables que van a influir en el comportamiento, de esta resistencia residual, lo cual también se ve reflejado en la tenacidad, que también aumenta con el índice de refuerzo y el número de ganchos. Vemos, estos otros tres parámetros de resistencia residual también presentan el mismo comportamiento, aumentan tanto con el índice de refuerzo y el número de ganchos, y podemos ver que la mayoría de ellos cumplen con el límite establecido, digamos, con el requerimiento establecido por la NCR10 para que el concreto con fibras pueda reemplazar el refuerzo mínimo acortante. Viendo el ensayo a flexión ya europeo, podemos ver que también, o sea, tiene el mismo comportamiento, en donde tenemos un concreto simple que falla inmediatamente cuando alcanza el agrietamiento, y tenemos un concreto con fibras que cuando alcanza el agrietamiento aumenta su deformación, o sea, sí, aumenta su capacidad de deformación, aumenta su resistencia. ¿Esto cómo se representa visualmente, no? Que si tenemos una viga de concreto simple, apenas se genera la fisura va a propagarse sin control, va a atravesarla completamente la sección y se va a generar un colapso. En cambio, si tenemos una viga de concreto reforzado con fibras, apenas se genera la fisura, pues se va a mantener cerrada y no se va a propagar. Aquí, como ven, digamos, esta viga, que fue la que se llevó hasta más lejos, en este momento todavía seguía soportando carga, ¿no? Entonces, digamos, es algo interesante. Al igual que el ensayo americano, vemos que aquí la resistencia en el punto de agrietamiento también tendió a ser constante y las resistencias residuales aumentaron, también dependiendo tanto del índice de refuerzo como del número de ganchos. Y si comparamos los parámetros que tienen establecidos en Europa para que las fibras puedan reemplazar el refuerzo cortante, en su totalidad cumplieron. Entonces, bueno, con base en esto, nos dispusimos a empezar a cumplir los objetivos, ¿no? Sin embargo, pues ahí, digamos, hay variables. Si se quería generar un modelo que fuera, digamos, fuera aplicable, que tenga un amplio rango de aplicación,
se tendría que ver no solamente nuestros estudios, sino estudios de alguien más, ver que, digamos, que variaran más cosas, por ejemplo, que usaran diferentes relaciones de aspecto, que usaran diferentes resistencia a compresión, que usaran diferentes tipos de concreto, diferentes dosificaciones y demás. De esto conseguimos 215 datos, o sea, 215 curvas, así como esta, que nos iban a dar datos. Y realizamos un análisis estadístico en donde digamos, establecimos un análisis por cada variable que vamos a manejar. Por ejemplo, aquí establecimos la resistencia a compresión, el número de ganchos, la relación de aspecto, la fracción volumétrica, que está relacionada con la dosificación, la resistencia a tensión de las fibras y el tipo de concreto. Con el tipo de concreto me refiero a si el concreto es de un asentamiento normal o es un concreto autocompactante. Bueno, lo que hace este análisis estadístico, o ANOVA, que significa análisis de varianza, es que compara la variabilidad que ocasiona... un segundo. Compara la variabilidad que ocasiona cambiar, digamos, la resistencia a compresión, la compara con la variabilidad interna natural del material. Por ejemplo, si usamos un concreto de 20 megapascales y un concreto de 40 megapascales, es la diferencia que va a ocasionar la resistencia residual es significativa, o sea, o simplemente es algo normal, que es una variabilidad del material. Eso es lo que representa este análisis. Entonces, bueno, aquí plasmamos los 4 parámetros de resistencia residual, que pues a medida que vamos del parámetro 1 al 4, se está, digamos, aumentando la apertura de la fisura, ¿no? Y observamos que los parámetros que dependen, digamos, del concreto, como es la resistencia a compresión, como es el tipo de concreto, disminuyen a medida que la apertura de fisura aumenta. Y los parámetros que dependen de las fibras, por ejemplo, el número de ganchos, la relación de aspecto y la resistencia a tensión de las fibras, aumenta a medida de que la apertura de las fisuras aumenta, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Bueno, si tenemos aquí una sección de concreto reforzado con fibras, antes de agrietarse, la totalidad de los esfuerzos de compresión y de tensión se está asumiendo por el concreto. Sin embargo, apenas se crea la primera fisura, las fibras empiezan a trabajar tomando una parte de los esfuerzos de tensión y el concreto va a asumir, digamos, otra porción que es más pequeña. Si lo exageramos, si la fibra, si la apertura de la fisura aumenta y la fibra se propaga más, la, el aporte de las fibras va a aumentar cada vez más y el aporte de concreto va a disminuir cada vez más. Por eso esta relación. Sin embargo, pues vemos que otras variables, digamos, afectan significativamente en todos los casos, que es la dosificación de fibras. Bueno, con base en esto, realizamos varias iteraciones para, digamos, definir la forma funcional del modelo y, digamos, planteamos esta forma funcional, en donde esto va a ser la dosificación, esto va a ser la relación de aspecto, esto va a ser el número de ganchos, la resistencia a tensión de la fibra y la resistencia a compresión. Y aquí una constante de corrección en caso de que se maneje concreto autocompactante. Bueno, esta parte para determinar este valor de este coeficiente A, hicimos una regresión lineal, varias regresiones lineales, tomamos este valor, lo pusimos en el eje Y en el eje X pusimos pues la resistencia residual y observamos la tendencia que se presentaba. Aquí están todos los datos que recogimos y se observa pues que en general hay unos coeficientes de correlación que están superiores al 0.8. Bueno, definimos, con base en la anterior gráfica, definimos como tal los valores de este coeficiente A y establecimos tanto unos valores para un comportamiento promedio
y unos valores que digamos que son más conservadores, que serían ya para el uso de normativa o para el uso de diseño. Aquí en estas gráficas comparamos en el eje Y los parámetros que son calculados y en el eje X los parámetros que son medidos. Si observamos, pues digamos que la mayoría de los datos está por debajo de lo que se esperaba, ¿sí? De lo que se calcula, lo cual, digamos, que adquiere digamos, una característica un poco más conservadora, pero sin dejar de, digamos, de predecir correctamente el comportamiento general de este material. Entonces se preguntarán si de pronto en la literatura no hay más modelos que hagan lo mismo. Nosotros buscamos y encontramos dos. Uno es Neto, el cual realizó un modelo donde solamente tuvo en cuenta la dosificación de las fibras. Este, pues, claramente tendió, digamos, a subestimar los valores, debido a que, pues, hay otros parámetros que pueden, digamos, aumentar esta resistencia, como lo observamos, que es el número de ganchos. Y Venkatesh-Waran también realizó un modelo, el cual, pues, digamos, se aproximó más, sin embargo, pues, tuvo unas variabilidades más grandes con respecto a las que se presentaron con este modelo, el cual tiene unas variabilidades menores y los valores, digamos, aunque son inferiores a los valores reales, digamos, son cercanos y pues los estiman bien, de una manera bastante aproximada. Bueno, para cumplir el segundo objetivo de correlacionar estos dos ensayos, nos basamos en una correlación ya anteriormente realizada por un autor que se llama Conforti. Este autor lo que hacía era tomar las deformaciones del ensayo europeo, que es la apertura de la fisura, y tomar las deformaciones en el ensayo americano y igualarlas, ¿sí? O sea, medir cuánto se abrían las fisuras en el ensayo de Estados Unidos y y cómo se relacionaba con la apertura de las fisuras en el ensayo europeo. Nosotros hicimos esta misma normalización de estas deformaciones, en cual usamos el término CTOD, y las graficamos. El autor que les comento realizó estos ensayos en concreto reforzado con fibras de polipropileno, y sus resultados, digamos, observó que los dos ensayos, después de normalizar deformaciones, las dos curvas se tendían a superponer y eran idénticas, ¿sí? Sin embargo, cuando hicimos esto con concreto reforzado con fibras de acero, vemos que en algún punto, bueno, sí tienden a superponerse, pero a medida que aumenta la dosificación y aumenta el número de ganchos, los resultados del ensayo a flexión europeo tienden a ser superiores que los ensayos a flexión estadounidense. Aquí se puede observar mejor, en donde en el eje X se plasma digamos, los resultados del ensayo a flexión americano y en el eje Y los resultados del ensayo a flexión europeo. Esta línea punteada sería si fueran iguales y se ve que los resultados tienden a ser mayores a medida de que mayores con el ensayo europeo a medida digamos, que el nivel de esfuerzos aumenta, ¿sí? Al igual que pues en el otro modelo hicimos un análisis de variabilidad, de varianza, y observamos que sobre todo el primer parámetro, este que está acá, digamos, es influenciado notablemente por el número de ganchos y por el índice de refuerzo. Sin embargo, los otros, digamos, no tienen una influencia significativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aunque no tengan una influencia significativa, sí se ven afectados. O sea, lo que quiero decir es que tiene una proporcionalidad directa entre los dos ensayos que no dependen que no dependen mucho de otras variables. Hicimos pues el mismo procedimiento y establecimos unos coeficientes de referencia, digamos, un modelo donde íbamos a correlacionar estos ensayos, el ensayo europeo y el ensayo americano.
y unos coeficientes que determinamos mediante regresiones lineales. Al igual que en el otro modelo, realizamos una comparación con el modelo pues, con el que comparamos, con el que iniciamos, digamos, nuestra hipótesis, que fue el de Conforti, para concreto reforzado con fibras de polipropileno, y se observa que la variabilidad es mucho menor y que los resultados tienden a ser más cercanos a los reales, a los medidos. Bueno, ya para concluir, eh, pues hay, digamos, 4 conclusiones principales. La primera, que el concreto reforzado con fibras de acero, eh, los parámetros, digamos, que están relacionados al punto de agrietamiento, antes de que se produzca la primera fisura, por ejemplo, la resistencia a compresión, la resistencia a tensión en el punto de agrietamiento, tanto del ensayo europeo como el americano, no dependen de la dosificación. Sin embargo, se deben tener ciertas consideraciones, como les comentaba, el asentamiento, la relación de aspecto de las fibras y demás. Como segundo, que la resistencia residual a la flexiotensión incrementa con el índice de refuerzo y el número de ganchos. Como cuarto, que el modelo de estimación propuesto es confiable y se podría aplicar para el diseño de elementos de concreto reforzado con fibras a flexión. Y como último, que el modelo de correlación propuesto es confiable y nuevo su aplicación en concreto reforzado con fibras de acero. Y, digamos, aquí también quiero contarles que, digamos, estos valores de resistencia residual del concreto reforzado con fibras no solamente, digamos, se utilizan como referencia en las normativas para digamos, el reemplazo de elementos de refuerzo cortante, sino que también hay varios estudios en donde digamos, se ha comenzado su aplicación digamos, para resistir cortante en muros, y, digamos, tratar muros delgados y otras cosas, en el cual, pues, digamos, este valor de resistencia, digamos, es un dato de entrada que puede ser muy importante para todos estos nuevos campos de aplicación de este material. Y pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Juan Diego. A continuación le vamos a dar paso a nuestra segunda ponencia. El nombre de la ponencia es Comportamiento cíclico no reversible de paneles de concreto rehabilitados con CFRP. Nuestra ponente va a ser Daniela Rodríguez. Ella es ingeniera civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Fue auxiliar de investigación del Grupo de Estructuras y Sísmicas de esta misma universidad y actualmente es estudiante de maestría en estructuras de la Universidad Militar Nueva Granada. Daniela, adelante. Hola, ya. Sí, Daniela. Bueno, estaba haciendo la transmisión, entonces quedé como, listo, vale, ya vamos. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias a los integrantes del evento de EATEC pues por permitirnos este espacio de compartir nuestro proyecto de grado y pues nuestro proyecto de investigación junto con el ingeniero Julián Carrillo. Voy a empezar a compartir la presentación. Vale, entonces pues el proyecto de investigación que elaboré junto con el ingeniero Julián Carrillo se titula Comportamiento cíclico no reversible de paneles delgados de concreto rehabilitados con CFRP, que significa fibras de carbono, por sus siglas en inglés, Carbon Fiber Reinforced Polymer.
bueno, como antecedentes, pues vamos a empezar a partir de la siguiente afirmación, y es que las viviendas existentes en Colombia y Latinoamérica pueden presentar riesgo estructural. ¿Por qué? Porque en cuanto ocurra un evento sísmico, en la estructura se pueden generar comportamientos tales como un desempeño inadecuado, un daño severo y aún el colapso. Esto puede ser debido a varias causas que han sido estudiadas a lo largo, pues, de la historia de la ingeniería sísmica, y es que el sistema estructural y o los materiales pueden ser inadecuados, hay ausencia de reglamento o no se especifican requerimientos ante acciones sísmicas, o que de ser especificados pues sean insuficientes, y o que la calidad de la construcción sea inadecuada. Como caso particular en Colombia, tenemos que a raíz del sismo generado en el año 1983 en Popayán, empezó a regir el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes del 84, cuya cuantía mínima para muros de concreto destinados a viviendas de baja altura, hasta de 3 pisos, era de 0,16%. A partir de la norma sismo resistente del 98 y hasta hoy con la NCR 10, ese requisito es de 0,20%. Lo que acabo de decir pues nos da a entender que por lo menos existen viviendas construidas en muros de concreto eh, antes del 98, de 1998, que no están cumpliendo con la cuantía mínima de refuerzo de acero en el alma. Por tal motivo, nosotros estudiamos el material como un material alternativo de rehabilitación de estos muros, la fibra de carbono. En la revisión de la literatura encontramos que hay ventajas frente a los métodos tradicionales de refuerzo, donde el más común es, pues, como muchos han escuchado, el encamisado de concreto reforzado. Frente a esa técnica de rehabilitación convencional, las ventajas son que genera una perturbación mínima a los ocupantes durante la instalación, no ocupan espacio, no hay aumento de peso o espesor en los elementos reparados, y el efecto en el elemento estructural es que, permítanme un segundo. Listo, ok, perdón. Entonces, el efecto en el elemento estructural del tejido de fibra de carbono es que genera un aumento de resistencia, una rigidización estructural al esfuerzo cortante y aún el refuerzo a flexión. Existen modelos de contribución que tienen pues que predicen la contribución del tejido de fibra de carbono al esfuerzo máximo cortante de diferentes elementos estructurales, como los planteados por los reglamentos del FIB 14, de la CI 440, de la C 125, los dos primeros para vigas en concreto reforzado, el último para muros de concreto reforzado, y planteados por autores tales como Lombard en 1999 para muros de concreto reforzado, el de Machado, Alcaíno y Babaidarabad para muros de mampostería, y el de Triantafilo y Antonopoulos para vigas en concreto reforzado. Acá tenemos como antecedente que se han encontrado pocos estudios destinados a muros de concreto, y principalmente cuando son muros delgados de concreto de baja altura, como son los que estamos estudiando en este proyecto. Tengo entendido que muchos de los conectentes, como se ha dicho en varias ocasiones en este evento, pues son recién egresados o son estudiantes de pregrado, y yo quise tomarme el atrevimiento de hacer esta diapositiva simplemente para que tengan como una luz de todo lo que se va a hacer durante la presentación y tengan como una claridad, porque pues muchos de ustedes seguramente no conocen varios de los parámetros que se manejan en este proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, en síntesis, es unos ensayos a unos paneles de concreto reforzado, a unos muros de donde se tienen unas curvas de histéresis, más adelante hablaremos de ello,
A partir de eso se sacan los estados límite, que son en términos de esfuerzo y de deformación acortante, asociados a los muros y a los paneles, la contribución medida de la fibra, los estados límite en términos del agrietamiento, esfuerzo máximo y pérdida de resistencia lateral. A partir de haber sacado esos modelos de predicción para esos estados límite y la contribución de la fibra, se va a desarrollar un modelo de correlación entre muros y paneles. ¿Por qué? Porque en la realidad, pues, lo que se hace son muros, pero en la parte de investigación es mucho más útil poder analizar una cantidad de variables en una mayor cantidad de paneles. Es decir, yo quisiera poder analizar más variables en una mayor cantidad de paneles que lo mismo que hubiese podido haber hecho con el material que hubiese requerido para hacer unos muros a una escala mayor. Entonces ahí viene pues una de las grandes utilidades de este estudio, que es poder desarrollar ensayos en pequeños especímenes utilizando diferentes combinaciones de variables para posteriormente correlacionar esta respuesta a especímenes a escala real como lo son los muros. Todo esto lo analizamos y lo procesamos a partir de pues, tendencias, correlaciones y diagramas de cajas y bigotes, también conocidos como boxplot. Listo. Entonces, pues empecemos con el programa experimental. En el programa experimental se construyeron 12 paneles de concreto rehabilitados con fibras de carbono, de los cuales se tienen las siguientes variables, que son las que les planteaba hace un momento. Entonces, ¿qué variables se manejaron en este estudio que fueron esenciales para el desarrollo de los modelos de predicción de su comportamiento? Primero, la configuración del tejido de fibra de carbono, que es en una tira, en 3 tiras, diagonal en una tira, diagonal en 3 tiras. De ahí viene la nomenclatura de los especímenes. Entonces, para especificar el tipo de espécimen, si es panel o muro, se tiene el primer índice, el primer parámetro, que es POM. El segundo es de 50 o 100, que significa el porcentaje de cuantía mínima de acero en el alma. Este tercero y cuarto se refieren al refuerzo con fibra de carbono. El primero, la cantidad volumétrica de fibra de carbono en el espécimen, y este segundo viene siendo la orientación de las tiras, puede ser horizontal H o diagonal D, en 3 tiras 3 o en una tira 1. Entonces, pues esas fueron las variables principales, lo que son número de tiras a lo alto del panel, configuración de la tira horizontal o diagonal y cantidad volumétrica de fibra de carbono. También se construyeron los muros con pues, unos muros característicos, es decir, con todas las configuraciones manejadas en los paneles, para poder establecer la correlación posteriormente pues, de la respuesta entre paneles y muros. Se construyeron adicionalmente en este grupo que ven acá un panel de concreto simple para poder calibrar la contribución del concreto pues en el punto de agrietamiento, un panel con 50% de la cantidad mínima de acero exigida y un panel con 100% de la cantidad mínima exigida en el reglamento. Esto para fines de comparación junto con este panel que es P50, o sea, panel con 50% de la cantidad mínima de acero y rehabilitado convencionalmente con encamisado de concreto. Estos dos para fines de comparación y el panel de concreto simple pues para poder calibrar la contribución del concreto, y este panel P50 que es un panel con 50% de la cantidad mínima de acero en el alma. Ya les voy a explicar pues para qué se utilizó fundamentalmente. Entonces, como ya les había mencionado, la cantidad en este estudio se trabajó un parámetro fundamental que fue la cantidad volumétrica de fibra. Nosotros encontramos en la revisión de la literatura que se plantea una cantidad de fibra, pero en sentido transversal. Y si nosotros utilizamos esta cantidad, esta forma de calcular la cantidad
en los paneles de este estudio, pues perderíamos una de las variables con la que quisiéramos tener control, y es que tenemos 3 grupos de paneles con 3 valores de cuantía diferentes, o sea, estos son de 0.02%, 0.06 y 0.09%. Si nosotros hubiésemos utilizado esa cuantía volumétrica de fibra que plantean en la revisión de la literatura, en muchas de las investigaciones, los valores de esa cuantía cambiarían con la configuración de la fibra. Y lo que queremos saber es qué pasaría si todos tienen la misma cuantía pero diferente configuración, por ejemplo. Entonces, por eso se planteó ese parámetro de la cuantía volumétrica de fibra, que no fue más que un análisis pues algebraico de las dimensiones pues, del volumen de la fibra y el volumen de concreto en el panel. Estas son las propiedades de los materiales. Se utilizó pues concreto común para la elaboración de todos los paneles, pues cuya resistencia nominal fue de 26 megapascales, valor medio de 24.1 megapascales, concreto encamisado sí con una resistencia superior, 35 megapascales, alambres de acero estirado en frío, que es la malla electrosoldada, con una resistencia nominal típica de 485 megapascales, un valor medio de 506 megapascales, y se utilizó como tejido de fibra de carbono el de referencia SICA-RAP 300C, cuya resistencia a tensión fue 4.200 megapascales, el valor medio de 4.047 megapascales. Una elongación de 1.5% y un espesor de 0.17 milímetros. Ahí es donde nos damos cuenta que es pues un tejido supremamente delgado que no tiene demasiada influencia en términos de peso en los muros, que era lo que estábamos hablando inicialmente. En el programa experimental, en la parte de los ensayos, los paneles fueron sometidos a cargas monotónicas cíclicas en compresión diagonal, siguiendo la NTC 4925 con el protocolo de carga de Almeida et al. Controlado por desplazamiento y una velocidad de ensayo de 300 kilogramos por minuto hasta la mitad de la carga última esperada, y luego con incrementos de 300 kilogramos hasta la carga última esperada. En los muros se realizó un ensayo cuasi estático cíclico reversible con el protocolo de carga de Carrillo y Alcocer controlado por deriva y una velocidad de ensayo de 0.1 milímetros por segundo. Acá tenemos patrones de agrietamiento y modos de falla de 5 paneles característicos. Entonces acá por lo menos vemos los paneles con todas las configuraciones de tejido de fibra de carbono que les había mencionado: diagonal, en una tira, en 3 tiras, en una tira horizontal y horizontal en 3 tiras. Y este es el panel de concreto simple. Lo principal que podemos observar acá es que en el panel de concreto simple se generó una falla como se esperaba, generada con una grieta en el área central del panel, en una forma en que se aplicó la carga. También observamos que para los paneles rehabilitados con fibra de carbono, en general, sus grietas fueron menores que en el panel de concreto simple. Y adicional a esto también se observó que los paneles con configuración de la fibra de carbono horizontal, las grietas fueron de mucho menor espesor que en los paneles con configuración de la fibra de carbono diagonal. Bueno, aquí tenemos las curvas de histéresis, que son las rojas, obtenidas a partir de los ensayos hechos en los paneles. Bueno, a partir de un procesamiento por computadora se obtuvieron las envolventes, que son estas moradas, y los estados límite. Los estados límite son 3 puntos en la envolvente característicos para el diseño sismo resistente. En muros, de acuerdo con Carrillo y Alcocer, se identificaron principalmente 3, que es el de agrietamiento o contribución del concreto, el de resistencia máxima y el de pérdida de resistencia lateral. Entonces, pues el de resistencia máxima pues es la máxima resistencia registrada en los ensayos.
Y el de pérdida de resistencia lateral está asociado a una degradación del 20% de la resistencia máxima. Entonces acá vemos que hay una identificación de sus estados límite, pero también se preguntarán, ¿y dónde está el estado límite de agrietamiento? Pues resulta que en estos ensayos no fue tan fácil identificar ese parámetro. No fue tan fácil identificar ese punto donde es como ese quiebre, donde se genera esa contribución del concreto, que es el punto de agrietamiento del panel. Otro parámetro del que vamos a hablar es de la energía, que se calcula como el área bajo la curva en términos de carga y desplazamiento de los paneles. Y ahora sí les voy a comentar de qué se trata, para qué usamos ese panel de concreto reforzado con la mitad de la cantidad de acero únicamente. Pues para obtener la contribución de la fibra de carbono al esfuerzo cortante medido, o sea, del ensayo, lo que hicimos fue utilizar ese panel, porque todos los paneles rehabilitados tienen concreto y 50% de la cantidad mínima de acero, más la fibra. Sin embargo, este panel adicional del que les estaba hablando no tiene la fibra. Si restamos esa contribución del concreto y el acero a todos esos paneles rehabilitados con fibra de carbono, pues tendríamos la contribución de la fibra de carbono al esfuerzo máximo cortante de los paneles. Entonces acá pues tenemos todos esos valores medidos de las curvas de histéresis. Acá tenemos resistencia, esfuerzo asociados al estado límite máximo de pérdida de resistencia lateral, desplazamiento, deformación angular asociada pues al cortante, y la capacidad de disipación de energía. Ya como les había mencionado, pues de acuerdo con lo que tenemos en nuestro resumen en nuestra carta de navegación, acá desarrollamos el modelo de predicción de la contribución de la fibra de carbono al esfuerzo máximo cortante. Lo que se sacaron acá fueron dos curvas, una que es la correlación inicial, el best fit, la mejor correlación de esos 12 puntos de los paneles que se construyeron, y otra es un desfasamiento de esa curva con el objetivo de generar un modelo de predicción para propósitos de diseño reglamentario. Entonces, ¿cómo se sacó esa ecuación? ¿Cómo se sacó ese modelo? Pues principalmente lo que se hizo fue estudiar las principales variables que contribuyen en ese esfuerzo de la fibra, de acuerdo con la revisión de la literatura. Entonces se jugó con esa combinación de variables, buscando lo que mejor se ajustara a la correlación de los puntos, de los valores medidos de la fibra que están acá en el eje Y, y acá está la combinación de los parámetros del modelo propuesto. Acá ven que está sumado más una constante, la constante original de la correlación original, o la correlación inicial, el best fit, es de 0.76, y para propósitos de diseño reglamentario esa constante cambiaría a 0.5. ¿Por qué se hizo ese desfase? Se preguntarán ustedes, o por qué dices que para diseño reglamentario. Pues principalmente porque la sobrepredicción fue del 50%. Y la sobrepredicción del modelo desfasado baja a 16.7%. Es decir, es para cumplir con propósitos de diseño reglamentario, en otras palabras, con el objetivo de ser conservadores, pero aproximarnos al valor medido, o sea, al valor real. Entonces, por ejemplo, observen que acá lo que tengo en este eje es que, o en esta columna, es que tengo los cocientes entre los valores calculados de la contribución de la fibra, es decir, con el modelo, entre el valor medio de la contribución de la fibra. O sea, eso tendría que ser cercano a 1, pero inferior para propósitos conservadores. Acá, por lo menos, en la correlación inicial, tenemos un promedio de sus datos de 1.07, que no está mal porque es cercano a 1, y acá tenemos un promedio de 0.82, no está mal tampoco, es cercano a 1, pero inferior, es conservador.
También tuvimos un cambio en el coeficiente de variación de 26.8 a 27.4%, no fue tanto. Del rango intercuartílico sí hubo una variación significativa de 0.56 a 0.34. Y ese, digamos, fue como el modelo, ese es el modelo que se propuso para la contribución de la fibra a la resistencia máxima cortante. Ahora bien, ya entonces tenemos todo lo que habíamos hablado en un principio, que es la parte de proponer o de establecer las ecuaciones asociadas a los estados límite en términos del esfuerzo máximo y la deformación angular. Todavía no hemos llegado a lo de deformación angular, pero ya tenemos lo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabemos que el esfuerzo máximo es la contribución de cada uno de los materiales en el espécimen, o sea, el concreto, el acero y la fibra de carbono en este caso. La contribución del concreto y el acero se obtuvieron a partir pues se obtienen con la ecuación de Carrillo y Alcocer, que fue diseñada para muros delgados de concreto de baja altura, pero si se afecta este factor por esta ecuación por un factor de 2.5 encontrado por Diego Silva, se obtiene la respuesta en paneles, es decir, que la resistencia del concreto y el acero en paneles es 2.5 veces la resistencia del concreto y el acero en muros. Y como ya les había comentado, el esfuerzo cortante asociado a la pérdida de resistencia lateral se debe a una degradación del 20% de la resistencia máxima. Es decir, ya tenemos todo lo que nos habíamos propuesto en un principio, que era el modelo de predicción en términos de los estados límite asociado al esfuerzo. Todavía no tenemos deformación, pero ya tenemos esfuerzo máximo, pérdida de resistencia lateral, lo que es el modelo de contribución de la fibra al esfuerzo cortante máximo. Entonces, pues sigamos con la parte de deformación angular. El proceso fue exactamente el mismo que el que se desarrolló para el modelo de la contribución de la fibra al esfuerzo cortante. Entonces, aquí principalmente lo que puedo comentarles es que estos parámetros, estas dos ecuaciones de deformación angular asociadas al esfuerzo máximo y al esfuerzo de pérdida de resistencia lateral, pues están en función del esfuerzo máximo. A ver, espérame un segundo si puedo. Están en función del esfuerzo máximo y en función en función de su esfuerzo asociado, ambas ecuaciones, en función de la deformación efectiva de la fibra y de la inclinación de las tiras de tejido de fibra de carbono. Adicionalmente, en este modelo de la deformación angular asociada a la pérdida de resistencia lateral, influye el número de tiras a lo alto del panel y la cantidad volumétrica de fibra. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué adicionalmente en esa sí? O sea, en la deformación de pérdida de resistencia lateral influyen esas dos variables adicionales y en la máxima no. Pues eso lo hemos estado trabajando actualmente y una de las conclusiones ha sido que en el punto de esfuerzo máximo del panel lo que sí se va a generar es la grieta principal. Pero no va a estar tan agrietado como en el punto de pérdida de resistencia lateral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el panel en ese punto de resistencia máxima, seguramente lo que ya se generó fue esa grieta principal y lo que está contribuyendo es la capacidad de deformación de la fibra y su inclinación respecto de la grieta diagonal. Pero, por otro lado, en el punto de pérdida de resistencia lateral, ya seguramente en el panel estará mucho más fisurado. Entonces, como va a estar mucho más fisurado, seguramente tiene que influir ese número de tiras a lo alto del panel y esa cantidad volumétrica de fibra, es decir, que tan ancho sea esa cinta o ese tejido de fibra de carbono. Entonces, esa ha sido una pues, de las conclusiones de por qué influyen esos parámetros adicionales en esta ecuación de la deformación angular en el punto de pérdida de resistencia lateral y en el punto de resistencia máxima no. Y ya finalmente, pues ya tenemos entonces lo que es nuestro modelo de predicción
de la envolvente esfuerzo de formación en términos de el agrietamiento, esfuerzo pico y esfuerzo de pérdida de resistencia lateral. Y tenemos acá un diagrama de cajas y bigotes de ese análisis del valor calculado entre el valor medido. Entonces acá por lo menos podemos ver que para lo que es el esfuerzo, bueno, los esfuerzos asociados al punto pico y al punto de pérdida de resistencia lateral, su promedio de datos es 0.94, 0.93. Es muy cercano a 1. Al igual que en las deformaciones, pues es un poco inferior porque las deformaciones siempre por ser tan pequeño su valor, o sea, sí, como de una magnitud muy pequeña, pues siempre es difícil, siempre se complica un poco más calibrar el modelo, pues de acuerdo con lo que yo investigué, con lo que yo pues elaboré. Sin embargo, es una muy buena aproximación. Para coeficientes de variación en los modelos de esfuerzo se tuvo 6.6%, 5.9%. En los de formación angular suben un poco más, 21.6, 21.20. Rangos intercuartílicos del orden de 0.10 para los esfuerzos y 0.30, 0.37 para las deformaciones angulares. Sobre predicciones también, para esfuerzo máximo y de pérdida de resistencia lateral, 16.710 conservadoras, 27.330 para las deformaciones angulares, suben un poco, pero pues no es tanto. Pero ya tenemos el modelo propuesto para las envolventes de los paneles en términos de esos 3 estados límite. Y aquí podemos ver una representación de esas curvas. Pues ya tenemos las curvas de histeresis y las envolventes, y son las de los ensayos. Pero aquí ya tenemos la representación de esos estados límite calculados comparados con los medidos. O sea, los calculados serían estos rombos grises y los medidos serían estos cuadros sin fondo, donde podemos ver que sí son conservadores, obviamente en unos menos que en otros, pero es por, digamos, esa dispersión de los modelos como tal, pero es una buena predicción de esos estados límite. Ya aquí tenemos una comparación de, bueno, un análisis del efecto que tiene la fibra de carbono en la respuesta de los paneles. ¿En qué parámetros? O sea, ¿en qué parámetros tiene ese efecto? ¿O en qué parámetros analizamos ese efecto? Pues en la contribución de la fibra y en la energía, en la disipación de energía asociada al estado límite de esfuerzo máximo. Esto lo analizamos en términos de las configuraciones. Acá podemos ver una gráfica para cada una de las configuraciones y en términos de la cuantía volumétrica. Aquí nos dimos cuenta que, bueno, para lo que es el esfuerzo, la contribución de la fibra de carbono, su relación es directamente proporcional con el aumento de la cuantía volumétrica para todas las configuraciones, siendo mejor para la configuración de 3, diagonal en 3 tiras, porque presenta valores mucho más altos. Y en la energía, si vemos que para la configuración horizontal y diagonal en una tira, su relación es inversamente proporcional con la cuantía volumétrica, lo que es disipación de energía, pero para las horizontal y diagonal en 3 tiras es directamente proporcional. Es decir, que aquí podemos darnos cuenta que esas variables que en un principio estábamos analizando, lo que era la cuantía volumétrica de fibra, el número de tiras a lo alto de los especímenes de tiras de tejido de fibra y la cantidad volumétrica de fibra, son factores que al cambiarse influyen en la respuesta, o sea, no van a generar la misma respuesta en los paneles. Y como comparación, para ver cómo es su desempeño, el de los paneles rehabilitados con fibra de carbono, frente a un panel rehabilitado convencionalmente y frente a un panel que cumple con la cantidad mínima de acero, se desarrolló esta comparación en términos de las variables más importantes analizadas en este estudio, que fue el esfuerzo máximo, la cortante, la deformación angular asociada a ese esfuerzo máximo
la disipación de energía hasta el estado límite de esfuerzo máximo y la disipación de energía hasta el estado límite de pérdida de resistencia lateral, normalizado con ese valor de la energía máxima. ¿Qué vimos? Que comparados en promedio, esos paneles rehabilitados con el panel que cumple con la cantidad mínima de acero en el alma, siempre su desempeño es superior. En unos no muchos, no tan significativo, por ejemplo acá en el esfuerzo máximo un 8%, pero siempre fue superior. Mientras que comparado con el panel rehabilitado convencionalmente, en términos de la energía hasta el esfuerzo máximo y la energía hasta la pérdida de resistencia lateral, su desempeño fue inferior. Sin embargo, sí tienen pues un desempeño aceptable porque su respuesta es igual o superior a la de un panel que cumpliría con esa cuantía mínima. Seguramente ese panel rehabilitado convencionalmente pues tiene un factor de seguridad mucho más alto. Y ya finalmente para llegar a lo que más nos gusta es esa correlación entre muros y paneles, o sea, esa correlación entre la parte de del experimental, o sea, la parte que se hace académicamente a la realidad. Entonces, lo que se hizo principalmente fue, bueno, acá está la respuesta a medida de esos 5 muros que se tenían en este proyecto que les mostré al inicio en el programa experimental. Y aquí tenemos esa correlación en términos de la contribución de la fibra de carbono al esfuerzo máximo y del esfuerzo máximo y del esfuerzo de pérdida de resistencia lateral. Aquí podemos ver que en promedio, desarrollando esa correlación entre el esfuerzo, bueno, aquí para la contribución de la fibra, ¿no? Entonces, aquí, desarrollando esa correlación, nos dimos cuenta que el panel tiene una resistencia, la contribución de la fibra es 0.79 veces la contribución en el muro. Es decir, es menor la contribución en el panel de la fibra que en el muro. Y para el esfuerzo máximo y pérdida de resistencia lateral, esa correlación fue muy similar, así que nosotros analizamos esos datos en conjunto, donde encontramos que el esfuerzo acortante del panel es 1.61 veces el esfuerzo acortante del muro, es decir, es mayor. Y comparando esos modelos, ustedes vieron en el principio que les mencioné unos modelos que existen para muros de concreto. Comparando este modelo de correlación con esos modelos existentes para muros de concreto reforzado, se encontró que en ese análisis del cociente entre el valor calculado y el valor medido, que como ya sabemos debería ser muy cercano a 1, encontramos que para el modelo del AC125 pues fue 1.02, muy cercano a 1, 1.58 el de Lombard, pues ya un valor de sobrepredicción ya bastante alto en promedio, y en este estudio 0.93, cercano a 1 pero inferior, conservador. Y acá vemos que el coeficiente de variación del AC125, 37%, Lombard 14.8% y este estudio 22.5%. Sobre predicción, AC125, 50%, Lombard 100% y este estudio 25%. Lo mismo para el esfuerzo máximo. En esa comparación se comparó fue con el modelo de Lombard que él desarrolló un modelo estableció un modelo para ese esfuerzo máximo en los muros y él tiene un promedio de 1.16, 0.93, es decir, el de nosotros más bajo que el de Lombard, sin embargo este cercano a 1, con coeficiente de variación de 5.9%, 10.2%, sin embargo una sobrepredicción del 100%, una sobrepredicción de 25%. Cabe aclarar también que el modelo de Lombard y el de la C125 no contemplan ni la cantidad de fibra de carbono, ni la inclinación de las tiras de tejido SFRP, ni el número de tiras a lo alto del panel. Entonces, pues fueron útiles para un indicativo de comparación,
pero pues también son modelos que no necesariamente tienen que estar diseñados para para todas esa variación en esos parámetros, como nosotros lo desarrollamos. Y finalmente, pues como conclusión, hemos conseguido proponer un modelo de predicción de la contribución de la fibra de carbono al esfuerzo cortante máximo en paneles de concreto reforzado. Se propuso un modelo de predicción para esa envolvente en términos de esfuerzo de formación acortante asociados a los estados límite de esfuerzo máximo y pérdida de resistencia lateral en paneles. Vimos que esas variables, la configuración, la cuantía, el número de tiras de tejido de fibra de carbono, influyen en la energía, esfuerzo y deformación angular por cortante de los paneles de concreto, es decir, influyen en su respuesta. También vimos que la rehabilitación de los paneles con fibra de carbono tienen el mismo superior desempeño que el panel que cumple con la cantidad mínima de acero. Es decir, que su respuesta es aceptable para usarlo como una técnica de rehabilitación alternativa. Y finalmente existe una correlación entre la respuesta de muros y paneles delgados de concreto reforzado, rehabilitados con fibra de carbono. Pues muchas gracias a ustedes y pues cualquier pregunta, aquí estamos. Muchas gracias, Daniela. A continuación voy a proseguir con las preguntas. Quiero ofrecerle disculpas al ingeniero Juan Diego Vargas. Al momento de él terminar su conferencia no había ninguna pregunta, pero sí generaron una duda al final de la conferencia cuando ya estaba presentando a Daniela, y es: ¿cuál es el costo de la fibra por metro cúbico? Hola Laura, vale, pues las fibras normalmente no se venden por metro cúbico, sino por sacos de 9 kilos. Un saco actualmente, pues estaba revisando, está costando como 74.000 o 75.000 pesos un saco de 9 kilos de fibras. Muchas gracias. Vale, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero Juan Diego. Tenemos una duda, son dos preguntas de Alejandro Restrepo y de Carlos Granada que se relacionan con el carbono. Esta pregunta va dirigida a Daniela y es: ¿hay riesgo de que los componentes del concreto reaccionen de manera adversa con el carbono? Y Carlos Granada pregunta: ¿cómo reacciona la fibra de carbono frente a las temperaturas extremas? Vale, a la primera pregunta de la reacción del concreto frente a la fibra de carbono, realmente no hay una reacción como tal, más que el posible confinamiento, que es pues lo que esperamos, porque simplemente se trata es de una fibra, un tejido de carbono, una cinta que se adhiere al espécimen como tal con una resina, así que no hay como tal un efecto directo en el concreto que tenga que ver con una alteración de sus propiedades, sino simplemente asociados a una confinación, que es lo que nosotros esperamos. Y por otro lado, esa pregunta de las altas temperaturas sí es buena, porque claro, o sea, digamos que si hay un progreso en cuanto a la elaboración de ese material que no tenga que ver con esa digamos que con ese como desventaja de las altas temperaturas o de un posible incendio, porque sí es posible que frente a eso, pues la fibra sí desaparezca. Muchas gracias, Daniela. Tenemos una pregunta de Carlos Stanford, dice que él es arquitecto y pregunta: ¿cómo cree que se manejarían los esfuerzos explicados para las estructuras en acero o guadua y muros en adobe o tapia pisada? ¿Cómo? ¿Tú me puedes repetir el principio porque no entendí? ¿Cómo creen
que se manejarían los esfuerzos explicados para estructuras en acero, guadua y muros de adobe y tapia pisada. ¿Los esfuerzos en qué? Al principio. Los esfuerzos explicados. ¿Explicados? Explicados, sí, señor. Ah, ok. Pero pues la pregunta es un poco como abierta, ¿no? Porque pues los esfuerzos explicados en muros de adobe, tapia y Un poco, guado. ¿no? Entonces le pedimos por favor a Carlos Stanford si puede ser un poco más concreto con su duda. Y mientras vamos a proseguir con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué tan viable en términos de mercado es la adición de fibra de carbono al concreto? ¿Quién desea responder la pregunta? ¿Qué tan viable es la adición de fibra de carbono al concreto? Sí. ¿En términos de qué? De mercado. Uf, excelente pregunta. Uf, esto está muy bueno porque, a ver, sí es cierto, y eso sí ya digamos que viene hacia, eso ya tiene una explicación más de hacia la prioridad del propietario o del constructor frente al tipo de edificación. Porque digamos que sí tiene un costo que es superior, sin embargo, sus ventajas frente a lo que se necesite, o sea, por ejemplo, lo que yo les comentaba al principio, tiene una mínima perturbación a los ocupantes en el momento de su instalación, no genera un aumento de peso significativo en los elementos estructurales. Entonces, digamos que si fuera una vivienda, una casa, una vivienda que no necesitaran, digamos que ese tipo de, mm, de instalación rápida, de no perturbación, pues sería mucho más económico instalar un encamisado de concreto reforzado. Sin embargo, si mi estudio compete a ese tipo digamos, de edificaciones también puede ser utilizado y es bastante utilizado eh, en edificaciones de gran escala como puentes, como edificios altos, sí es bastante utilizado, pero sí tiene un costo que es superior, o sea, depende de la prioridad que tenga el propietario o el constructor. Muchísimas gracias. Tenemos una duda de Sebastián Delgado que dice, ¿qué tipo de matriz debe usarse para la unión de los materiales concreto-fibra? Resina de saturación fue la que se usó, es como la más viable para adherir el concreto con la fibra de carbón, con el fin de conseguir que sean como uno solo. Es la resina de saturación. Muchas gracias. Carlos Stanford nos aclara y nos especifica un poco más la duda y dice, ¿cómo se manejarían los esfuerzos de corte en estructuras de acero y o guadua y en muros de adobe o tapia pisada en zonas de alto riesgo sísmico? Esa pregunta es buena y yo no tengo la respuesta. Yo creo que mi proyecto de grado en la maestría va hacia ese tipo de muros con esos materiales, pero no tengo la respuesta en este momento. O sea, me corchó. Muchas gracias. Y por último, tenemos una duda de Carlos Granada que dice, ¿un refuerzo con CFRP puede resolver el tema de vigas o placas deformadas? ¿Su pregunta para mí? No, porque como Ok. tal lo que hace, o sea, él lo está preguntando, es como una especie de rehabilitación, pero frente a que a que ya la viga de formación, no, porque es más como una rehabilitación en términos de que el elemento estructural con el concreto está bien, o sea, es un defecto, digamos, de la construcción inicial, más no un defecto de que se debilitó la estructura, no. Muchas gracias. Les damos las gracias al ingeniero Juan Diego Vargas y a la ingeniera Daniela Rodríguez
por su tiempo y su participación en el EATEC, por su presentación. Invitamos a todos nuestros participantes a nuestros participantes a llenar la encuesta de percepción y adicionalmente los esperamos mañana, donde estaremos realizando nuestra tercera sesión especial de este módulo y va a estar también enfocado en el tema de estructuras y materiales. También lo realizarán ingenieros de la Universidad Militar Nueva Granada. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. De acuerdo, muchas gracias a ustedes por la invitación y recuerden que si después surge alguna duda, alguna inquietud en la retransmisión, pues pueden comunicarse a nosotros con el correo que es estructuras.sismica@unimilitar.edu.co. Muchas gracias. Ok.